Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de La Voz Responde, aquí en Televisión de Ferrol, Canal 31. Si nos están escuchando, pues viendo en la primera emisión que tenemos del programa, pues es viernes, 10 de la noche. Y si nos escuchan, pues nos ven en la repetición, pues ya saben, sábados entre las 6:30 y 7:45 de la tarde. Además, colgamos pasados unos días el programa en el enlace que tenemos con YouTube en nuestra página web www.tvferrol.es. Ahí, por supuesto, lo pueden ver también en directo, si allá donde están, que prácticamente llegamos ya a toda la provincia de A Coruña, pero si en alguna parte de la provincia no nos pueden ver, o de cualquier parte de Galicia, o por supuesto de España o del mundo, obviamente no pueden sintonizar por TDT, pues entonces nos pueden ver en directo, por supuesto, en la página web www.tvferrol.es, en la pestaña Televisión en Directo. Y ya pasados unos días, cuando colgamos el teléfono, nos pueden ver en Televisión a la Carta, que ya saben que colgamos todos nuestros programas, incluso pueden ver pues otra vez si les ha gustado cualquiera de ellos. Bien, en esta ocasión, en el programa de hoy, vamos a tratar pues la intervención de las comunicaciones, una cosa que de alguna forma pues preocupa pues a algunos de nuestros televidentes y está muy de actualidad en los periódicos, en general, los periódicos de toda España, pero en especial los periódicos de Galicia. Ya saben que hay muchos casos de intervenciones de comunicaciones que afectan a ayuntamientos y, afectan a instituciones diversas. Y bueno, ¿por qué no? A todos pues nos parece de alguna forma útil el saber qué ocurre, pues si de alguna forma pues consideramos que estamos siendo víctimas de algún tipo de delito por medio de algún tipo de comunicación, sobre todo moderno, que es fundamentalmente lo que vamos a tratar hoy, medios de comunicación modernos, como puede ser WhatsApp, como puede ser las redes sociales, como puede ser el teléfono móvil. De todo esto hablaremos con un especialista del tema que viene desde tierras asturianas. Ha dado ayer pues yo creo que una conferencia magistral en el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, y después de esta conferencia ha tenido la gentileza de hoy viernes, pues antes de seguir su periplo pues, de conferencias, que hará conferencias en otras partes, pues de pasarse por los estudios de Televisión de Ferrol, lo cual, pues aparte de saludarla ahora, vamos a pasar a agradecer. Muy buenas noches, Sergio, y por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol. De nada. Bien, Sergio, el mundo de las comunicaciones que está muy de moda, yo no sé en Asturias, pero desde luego en Galicia aparecen pues continuamente pues casos de comunicaciones que se han intervenido por parte pues de la policía, obviamente con autorización judicial, de todo eso hablaremos ahora, y bueno, pues que está dando lugar pues a una gran controversia, pues obviamente en relación con los afectados. De todas formas, antes, si te parece, Sergio, de hablar de todo esto, hablemos un poco pues de Sergio Herrero, que es decano ya desde hace bastantes años del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón, ¿no? Ya lleva, ha sido reelegido, con lo cual, pues, lleva pues ya unos cuantos años. ¿Cuántos exactamente, Sergio? Exactamente desde el año 2005. Son periodos de 5 años y estoy acabando el segundo. Por lo tanto, llevo en estos momentos 9 años al frente de mis compañeros de profesión en el Colegio de Abogados de Gijón. Y bueno, supongo que el primer mandato ha sido positivo, si no, no se habría reelegido. Uno siempre valora lo que podría haber hecho y no se hizo. Uno siempre quiere hacer las cosas mejor, pero bueno, cuando concurre por segunda vez, pues evidentemente es porque está razonablemente satisfecho de lo que se pudo hacer la primera y con ganas de hacer más cosas. Muy bien, Gijón y Asturias en general, que ha sido cuna siempre de grandes juristas. Sergio, en su despacho profesional, en su despacho que tienen en la propia ciudad de Gijón, pues ¿cuánto tiempo lleva? Yo llevo por mi cuenta como abogado pues 26 años, desde julio del 87, y estoy en un despacho pequeño en el que somos 3 socios, que nos dedicamos fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente a la defensa de asuntos penales. Asuntos penales es un poquito su especialidad. Bueno, desde el año 87, que la cantidad de cosas han pasado, pues era prácticamente estrenada la Ley Orgánica de Poder Judicial. Cuando entra en el despacho no había aún el Código Penal que hay actualmente, con lo cual, centrándonos en lo penal, pues la cantidad de novedades que se han producido desde entonces. Ha habido varias reformas del enjuiciamiento criminal,
que sigue siendo la de 1882, pero bueno, sí es verdad que se han producido varios parches, reformas y demás, y bueno, pues yo supongo que la situación, ahora hablaremos de las comunicaciones, que va a ser un poco el objeto del programa, como lo fue la conferencia de ayer, pero bueno, lo que es el procedimiento penal, lo que es la situación del acusado, del imputado, del detenido, ha cambiado bastante, ¿no? Sí, en todos estos años ha habido muchos cambios en materia penal, tanto en materia penal como en materia procesal penal. Demasiados, porque la parte penal debería de ser el sector del ordenamiento jurídico que más estabilidad debería de tener. Se ha hablado de la reforma penal nuestra de cada día en un artículo de un jurista muy conocido hace ya unos cuantos años, criticando precisamente este cambio continuo. En muchas ocasiones el legislador, el Poder Legislativo, dicta normas pues, al amparo del calor del momento, de las noticias y de la demanda social instantánea. Y eso no es bueno. La legislación penal debería de ser más reflexiva de lo que es y debería haber una mayor estabilidad legislativa. Deberían de hacerse reformas más meditadas y no, como digo, pues al calor de la demanda del último telediario. Muy bien, de todas formas, yo supongo, Sergio, que el Código Penal del 95 era necesario, ¿no? Sí, era necesario. Lo que ocurre es que el Código Penal del 95 desde entonces lleva en torno a las 20 reformas legislativas ya, es decir, prácticamente una por año. Esas reformas no siempre están bien meditadas y en muchas ocasiones, como digo, pues responde a la demanda del último telediario, cuando de forma más o menos certera se consideró que en Madrid había grupos de personas que hacían apuestas para ir en dirección contraria a un número determinado de kilómetros por la autopista, pues rápidamente se promulgó una norma legislativa al respecto, penalizando la conducción kamikaze, que luego no ha tenido aplicación ninguna. ¿Por qué? Porque se trataba de responder, pues no sé si a las noticias o incluso a los rumores del momento, pero no estaba detrás de eso una decisión de política legislativa sensata y meditada. Y esto es algo además en lo que han incurrido todos los gobiernos, con independencia del color político de la mayoría parlamentaria que lo sustentase. Hay una huida al derecho penal porque es algo que tiene un impacto mediático inmediato y que por lo tanto supuestamente rinde unos réditos políticos rápidamente. No es lo que se debería de hacer. Sí, porque es curioso, porque por ejemplo en otros países, como por ejemplo Inglaterra y otros de nuestro entorno, aspectos como por ejemplo el honor o incluso la intimidad no están penalizados. Pasan a ser infracciones administrativas, ¿no? O el ámbito civil. Sí, hay una discusión entre los ordenamientos jurídicos de distintos países y también entre los sistemas anglosajones y continentales sobre si la forma adecuada de proteger el honor es por medio de reclamaciones civiles o incluso castigos penales. Bien, es una cuestión discutida y discutible, pero ajeno al motivo por el que ha habido tantos cambios legislativos de forma, en mi opinión, injustificada, apresurada y poco meditada durante estos años. De todas formas, en algunos casos, las novedades del Código Penal han respondido a demandas sociales amplias, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando mejor en el tema de pornografía infantil, que no tenía reflejo penal y parecía necesario, ¿no? Sí, bueno, eso es indiscutible, sí, claro, no todo se hace mal. Muy bien. Y en medio de esta vorágine de cambios, sí afectaron, es verdad, todos estos cambios penales que se han producido en el Código Penal, el enjuiciamiento criminal, pues afectaron pues, un poco a lo que es un poco el objeto de este programa, que es las comunicaciones. El tema de las comunicaciones estaba también bastante parcamente, ¿no? Pues en aquellos años 80, bueno, en fin, no se sospechaba, ¿no?, que pudiese dar de sí tanto como ha llegado a dar. Es más, no había teléfonos móviles, no había internet, desde aquella cambiaron una barbaridad, ¿no?, el sector de las comunicaciones y bueno, supongo que en muchas ocasiones ha sido una oportunidad, ¿no?, para los letrados el conseguir pues tal o cual prueba de que se ha producido un delito, pues el que tener un medio de comunicación que diese fe de eso, ¿no? O sea, que desde el punto de vista profesional como abogado yo supongo que todos estos medios han supuesto pues oportunidades de prueba, ¿no? Sí, la revolución desde luego en los medios de comunicación fue en primer lugar la telefonía móvil y aún mucho más Internet, y desde luego como culminación ya la posibilidad de acceder a Internet desde dispositivos móviles, vamos, desde smartphone y dispositivos móviles de fácil transporte. Eso ha cambiado la realidad del mundo de las comunicaciones y como el mundo jurídico va detrás del mundo real, si se admite la expresión, pues ha obligado a resolver jurídicamente cuestiones que antes no se planteaban. Efectivamente, como bien dice el entrevistador, pues hace 20 años la única duda era, o la única materia, y perfectamente regulada entonces,
era la intervención de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, en donde solo existía telefonía fija. La realidad actual, la realidad técnica y física es mucho más compleja y hay sistemas de mensajería electrónica instantánea que están disponibles pues, prácticamente desde cualquier dispositivo. Eso ha provocado, efectivamente, en la medida en que existen realidades nuevas, la necesidad de regularlas y cuando la regulación legal es escasa, como en esta materia, pues de dar respuesta jurisprudencial, es decir, de que sean los tribunales, interpretando la norma, los que den respuesta a lo que se plantea. Como es evidente, en muchas ocasiones, la técnica policial de investigación acaba derivando, después de realizar otro tipo de investigaciones, y cuando hay indicios sólidos para ello, en solicitar a la autoridad judicial que autorice invadir el secreto constitucional de las comunicaciones, que ampara todas las comunicaciones, en aras de la persecución de los delitos, que es un bien jurídico, en definitivas cuentas, una razón de peso para que esa autorización se otorgue. Cuando eso es así, es muy frecuente que las defensas de las personas acusadas planteen como uno de los argumentos de defensa la revisión de si esa autorización fue dada en condiciones adecuadas y cumpliendo los requisitos que la ley y la interpretación que de la ley hace el Tribunal Supremo establecen al respecto. Y por eso es tan frecuente que en los juicios penales, prácticamente casi siempre que ha habido intervenciones telefónicas como una de las técnicas de investigación policial y de formas de obtención de pruebas, que por parte de las defensas se cuestione su validez para discutir si realmente estuvieron bien autorizadas o no y si esa prueba es válida o no. Con lo que ello conlleva, que es que si esa prueba es nula porque no se practicó de la forma legal y jurisprudencialmente exigible, debe de ser nulo todo lo que arrastre de ella, por una doctrina con un nombre bastante poético y que mucha gente conoce, que es la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, si la fuente de prueba está contaminada, es ilegítima, es nula, todo lo que de ahí surja, todos los frutos de ese árbol, están igualmente envenenados y no pueden comerse, no pueden admitirse en un juicio. Y bueno, Sergio, ¿llega a ser demasiado complicado el conseguir que un juez autorice pues, que se intervenga un teléfono móvil, que se intervenga un correo electrónico? Es decir, ¿llega a ser tan complejo que a veces pues casi se torna imposible, aunque se vea muy claro? ¿O cómo no, es la práctica? No, en mi opinión no. La realidad es que cada vez existe un cuerpo de doctrina jurisprudencial, es decir, una interpretación que los tribunales hacen de la ley pues más clara, más asentada y más conocida. Cada vez las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan con mayor profesionalidad y con el asesoramiento y conocimiento jurídico ineludible, imprescindible para cumplir adecuadamente su función y para obtener pruebas y realizar investigaciones con todas las garantías, que es la mejor forma de blindar la eficacia probatoria posterior de esas investigaciones y, por lo tanto, cada vez hay menos casos en los que se acaba decretando una nulidad de un tipo de intervención. No es que sea fácil o complicado, es que es una cuestión de profesionalidad y la realidad es que esa profesionalidad pues va en alza en todos los estamentos relacionados con la investigación policial. Muy bien, si parece, ponemos un ejemplo práctico. Sergio, imagínese que alguno de nuestros televidentes tiene reiterados correos electrónicos o WhatsApps o SMS en los que de alguna forma pues, se siente visiblemente incómodo y recibe por medio de esos correos, pues considera pues, ese televidente pues, amenazas, coacciones, ya no digamos chantajes o incluso acosos sexuales. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Qué debería de hacer con esos mensajes? Nada, debe de conservarlos, entregarlos a la fuerza policial y denunciar los hechos, y a partir de ahí la investigación corre a cargo de los profesionales. Y en este caso, además, en concreto que me señala, no parece que hubiera ninguna dificultad para la obtención de pruebas porque las comunicaciones son secretas para terceras personas, pero no para los que intervienen en ellas. De tal manera que quien interviene en una comunicación, aunque sea de forma no deseada, como receptor de unos mensajes que no desea, tiene perfecto derecho a revelarlos, a ponerlos, y mucho más si es para ponerlos en conocimiento de la fuerza policial o de la autoridad judicial para que cumplan sus funciones legales. Con lo cual, en ese tipo de casos no se plantea ninguna cuestión problemática relativa al secreto de las comunicaciones y, desde luego, las amenazas, los mensajes y las comunicaciones de todo tipo recibidas
pueden ser utilizadas obviamente como prueba sin absolutamente ningún tipo de problema. O sea, y con eso incluimos, ya digo, todo, mensajes en redes sociales, cualquiera de ellas, Todo. Facebook... Cualquier comunicación que una persona reciba puede difundirla y entregarla a la autoridad policial para que realice las investigaciones y comprobaciones necesarias. Obviamente estamos hablando de comunicaciones no deseadas y no de comunicaciones voluntarias en la que una de las dos partes tiene una obligación de secreto profesional. Evidentemente el médico, el abogado, no puede revelar lo que ni por comunicación ni por conversación directa recibe de sus clientes o pacientes, pero bueno, eso es algo ajeno al secreto de las comunicaciones, es algo que tiene que ver con el secreto profesional. Por lo tanto, para no irme de lo que usted me preguntaba, quien recibe cualquier tipo de comunicación no deseada puede, por supuesto, ponerla en conocimiento de la autoridad judicial o policial sin absolutamente ningún tipo de cortapisa. Muy bien, con lo cual, y sería incluso prudente no esperar a que sea demasiado extendido el ritmo de mensajes, o si es decir, uno recibe 1, 2, 3, ya es prudente que lo ponga en manos de la policía, o es mejor que reciba una gran cantidad de mensajes. No, digo por el resultado que pueda tener en juicio. Desde luego, cuando alguien se sienta amenazado, importunado o molesto, pues es lo que debe de hacer. Otra cosa es, claro, si tiene la entidad suficiente como para considerar que eso es una ofensa voluntaria y con conciencia de estar molestando. Quien recibe una llamada telefónica indeseada a las 4 de la mañana, pues recibe una molestia. Claro, si recibe 100, evidentemente hay una actuación dirigida conscientemente y directamente a molestarle y a importunar a esa persona. Quien recibe solo una, pues puede ser algo anecdótico. Por lo tanto, ahí ya no es una cuestión de conocimientos jurídicos, sino un poco de lógica y de percepción común. Muy bien, una cosa que salió ayer en la conferencia que dio Sergio Herrero y que nos parece particularmente interesante es el tema de lo que a veces puede chocar en una comunicación, y es que a veces, más que romper el secreto de las comunicaciones, a veces con estos dispositivos en lo que uno puede saber dónde está localizado y demás, lo que se llega es a chocar la intimidad, ¿no? Claro, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando una persona tiene un teléfono móvil en su poder, los medios tecnológicos permiten indagar dos cosas completamente distintas. Por un lado, el contenido de las comunicaciones, es decir, lo que materialmente está recibiendo o emitiendo, ya sea por vía de mensajería electrónica, SMS o por voz, pero para eso hace falta inexcusablemente una autorización judicial para, a partir de ese momento, con autorización judicial, que la policía, investigando un delito, pueda acceder a ese contenido. Pero aparte de eso, ajeno al contenido propio de la comunicación, hay una serie de datos asociados a esa comunicación, que es el propio hecho de que se comunica, de qué número a qué número, en qué fecha, con qué hora de inicio y con qué hora de final, por lo tanto con qué duración, y todavía más importante, la antena repetidora a través de la cual se emitió o recibió esa comunicación en ese aparato, en ese dispositivo móvil. Antena repetidora que va a ser normalmente la más cercana al lugar donde se encuentra, o la que tiene bajo su área de cobertura o influencia, el sitio donde se encuentra en ese momento ese teléfono móvil. Eso permite geoposicionar, es decir, localizar en qué momento de cada llamada dónde estaba físicamente ese aparato telefónico y, por lo tanto, quién lo llevase consigo. Y estos datos se pueden averiguar retrospectivamente mediante autorización judicial, porque estos datos las compañías de comunicación tienen que conservarlos durante 12 meses. Lo cual da mucho juego, ¿no? Y claro, esto permite averiguar retrospectivamente, siempre con autorización judicial para la entrega de esos datos por las compañías de telecomunicación a la policía o a la propia autoridad judicial directamente, siempre con autorización judicial, pero permite analizar y conocer esos datos retrospectivamente de los últimos 12 meses. La afectación que esto tiene al derecho al secreto de las comunicaciones es poco, porque aquí poco sí existe, porque aquí no se está examinando cuál fue el contenido de la comunicación, pero la afectación al derecho a la intimidad y a la privacidad entiendo que es mucha, en el sentido de que permite posicionar los movimientos de una persona durante el último año. Y esta es una técnica de investigación que, como todos sabemos, y los televidentes con seguridad también, se utiliza cada vez más, ya no, insisto, conectada con el secreto de las comunicaciones ni con el contenido de las comunicaciones, sino como instrumento auxiliar para determinar la posición de una persona en cualquier lugar del territorio nacional, pues durante ese último año. Y eso supone una intromisión importante, en mi opinión, en la vida privada. Siempre con autorización judicial, siempre tiene que existir justificación para ello, aunque se esté investigando un delito grave, pero es algo que está ahí y es una realidad que evidentemente pues hace 10, 15, 20 años no existía.
Claro, y yo supongo que con el tiempo habrá que regularla, porque es verdad que ya sin autorización judicial incluso uno puede geoposicionar a la otra persona, aunque no quiera la otra persona. Es decir, con un simple correo electrónico se detecta incluso que podemos saber incluso dónde está, ¿no? Por medio de las IPs, en fin, y porque los correos pueden llegar a esa información. Con lo cual, yo supongo que con el tiempo a las compañías de telecomunicaciones les obligarán a, de todas formas, pues salvaguardar un poquito la posición, ¿no? Del que no quiera revelar desde dónde No, envía. matizo. Todos estos datos de geoposicionamiento tienen que ser entregados por las compañías siempre con autorización judicial. La Ley de Conservación de Telecomunicaciones del año 2007 así lo establece sin ningún género de dudas. Y por lo tanto, la localización física de una IP, es decir, de la línea telefónica a través de la cual viajan datos de ordenador, para decirlo de una forma no excesivamente técnica, y el posicionamiento de un aparato de telefonía móvil en un momento determinado, esto en todo caso requiere autorización judicial. Sí, pero hablo no del caso de que uno lo consiga a través de la compañía, sino de que uno lo consiga por medios propios. Es decir, en fin, algunos usuarios, no sé si es el caso de algunos televidentes, son capaces de saberlo sin necesidad de la autorización de la comunicación. Bueno, pues protocolos pueden llegar a saberlo, con lo cual digo yo que con el tiempo se obligará a las compañías a que hagan todo lo posible para evitar que el que no quiera que se conozca su IP, que no se conozca, ¿no? A ver, habría que distinguir un poco supuestos y casos. Hay determinadas situaciones de navegación por Internet, sobre todo en programas de intercambio de archivos, Mule, Kazaa y los habituales, en los que por la propia configuración del programa y por lo tanto el usuario del programa lo acepta al instalarlo y utilizar ese programa de intercambio, es visible para cualquier usuario del programa la IP de quien está descargando o compartiendo archivos. En ese ámbito no hay derecho al secreto, puesto que es una actuación voluntaria de instalación y utilización de un programa determinado que, por lo tanto, supone cumplir las reglas o las obligaciones que uno acepta al utilizar voluntariamente ese instrumento. Habría que analizar, porque hay muchos supuestos distintos, cuál es la situación en cada caso. Y luego, quien clandestinamente pueda acceder a datos que para acceder legítimamente se requiere autorización judicial, pues estaría cometiendo con claridad un delito de descubrimiento de secretos ajenos. En la medida en que se acceden a datos reservados que legalmente exigen autorización judicial para su conocimiento por la policía, pues evidentemente el particular que acceda a ello, el particular o la propia fuerza policial que acceda a ello sin autorización judicial, pues estaría cometiendo un delito. Y denunciable, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues Sergio Herrero, pues no tenemos más que agradecer muchísimo el que haya tenido la gentileza de compartir unos minutos con nosotros aquí en Televisión de Faro, en La Abogado Responde. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Abogado Responde. Y bueno, no tenemos más que emplazarlos para la próxima semana, donde ya les adelantamos, hablaremos de derecho bancario. Pues hasta entonces, que pasen un muy buen fin de semana.